¿Quiere, quiere aportarnos algo acerca de esta pregunta que se planteó al final de la sesión anterior, que estábamos hablando acerca de el cristianismo como una ideología? ¿Hay alguien que quiera compartirnos su opinión, su perspectiva? Eso solo como manera de introducción para poder cerrar un poco ese tema y ya avanzar con lo que tenemos el día de hoy. Alguien que nos quiera contar qué estuvo pensando. Cuéntenme. Bueno, mientras alguien se anima, Noemí nos había dicho al finalizar la sesión anterior que quería compartirnos algo al respecto. No sé si estás disponible y nos quieres contar. Sí, Marle, muchas gracias. Acerca del Legacy, No, lo de Legacy lo podemos dejar más adelante, que hayan más personas conectadas para que puedan ok. recibir la información. No sé si recuerdas que finalizando la sesión La reunión anterior, pasada. ajá, estábamos hablando y surgió una pregunta en el chat que decía que alguien le decía que el cristianismo también es una ideología porque reduce todo a Jesús, a la persona de Jesús como Salvador. O sea que el cristianismo también es reduccionista y por ende es una ideología. Tú dijiste que nos querías compartir algo al respecto, no sé si quieres hacerlo. Bueno, mi respuesta era que no es porque es una ciencia, realmente, bueno, una ciencia no en términos académicos, sino que está demostrado que Jesucristo resucitó, sí, que Jesucristo resucitó y todo lo que la palabra de Dios dice puede probarse y no puede negarse. Y sin embargo, una ideología no está basada en la ciencia. Y me refiero a ciencia más bien desde el punto de vista de verdadero, algo que se puede probar. Entonces es muy distinto a una ideología que es la percepción de una persona basada en sus emociones o basada en sus pensamientos, pero no puede ser verdadera ni válida para todos. Creo que es una gran diferencia cuando hay verdad. Algo vi como que mostraste el libro de verdad total. Y ahí a mí me gustó mucho cómo empieza el libro diciendo que en donde haya algo de verdad, es verdad de Dios. Y eso es real porque hay verdad en todos los ámbitos y la verdad es de Dios. Y es opuesto a la ideología o al engaño. Es lo que yo recuerdo de esa pregunta. Ok, Noemi, gracias, muchas gracias por tu aporte. No sé si hay otra persona que nos quiera aportar algo antes de darles un pequeño aporte respecto a esto. ¿Hay alguien más que quiera opinar? En el chat había una respuesta como que el, la, el cristianismo no es una ideología, sino una cosmovisión. Creo que habían dos personas que hablaban acerca de cosmovisión también. Yo creo que la cosmovisión es una palabra que es muy importante y es una palabra que hemos, se ha puesto de moda un poco en los últimos años, por decirlo así, entre los cristianos. Y creo que definitivamente es importante hablar de cosmovisión y es importante poder enseñar a nuestros hijos una cosmovisión bíblica como lo llamamos. Pero en sí también me parece que en el debate de si es una ideología o no, creo que no aporta mucho decir que es una cosmovisión, porque como tal las personas que pronto nos van a estar contraargumentando, nos van a decir, bueno, pues es una cosmovisión, pero existen un montón de cosmovisiones, o sea que el cristianismo también hace parte de una cantidad de opciones que podrían ser válidas, así como existe una cantidad de cosmovisiones que podrían ser válidas.
Creo que una diferenciación importante con el tema de la ideología es que la semana pasada cuando hablamos de que la ideología es reduccionista, es una característica de las ideologías, pero no significa que la ideología es solo eso. Cuando nosotros vamos a entablar una conversación, un debate con alguien, yo creo que es importante primero sentar las bases y decir, bueno, ¿qué es una ideología? Vamos a definir qué es una ideología, ¿cierto? Vamos a definir qué es cristianismo, porque de ahí, cuando nosotros empezamos a definir los términos, es cuando vamos a poder encontrar la manera de explicar o argumentar de una manera más clara cuáles son las diferencias. Entonces, aunque la ideología se nos ha dicho, un significado recurrente que encontramos respecto a la ideología es que es un sistema de creencias, ¿cierto? Es una manera en común como se creen ciertas cosas. Si nosotros vamos a buscar más significados de la palabra ideología, vamos a encontrar muchos más significados. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de las ideologías políticas, que la mayoría de las ideologías hoy en día son ideologías políticas, entonces nosotros vamos a encontrar una definición diferente, donde ya no, la ideología no es solamente un sistema de creencias, sino que es una manera en la que un grupo de personas que piensan de la misma manera o de manera similar están buscando la manera de transformar algo. Y eso es lo que hacen la mayoría de las ideologías. Ellos se centran en transformar la sociedad, ¿cierto? En evaluar lo que está pasando en la sociedad o evaluar la realidad, como se dice, y crear un plan para transformar esa realidad como supuestamente la realidad debería ser. Es lo que pasa con el feminismo, es lo que pasa con el comunismo, es lo que pasa con todas estas ideologías hoy en día que lo que hacen es decir, bueno, hay pobreza, ¿cierto? La mujer está siendo oprimida. Esa es la realidad que ellos tienen respecto a lo que pasa en el mundo. Y entonces vamos a crear un plan para transformar esa realidad en lo que debería ser. Esa realidad no nos gusta. Entonces vamos a crear una nueva realidad y para eso entonces están utilizando la ideología para que las otras personas puedan adherirse a trabajar por eso. Entonces yo leía un artículo hace un tiempo donde me parecía muy importante lo que decía la persona que lo escribía y decía mucho, muy similar a lo que nos dice también Noemí. Decía, la religión o el cristianismo se podría crear una comparativa, por ejemplo, con la ciencia, pero no con una ideología. ¿Por qué? Porque las ideologías no nos ayudan a encontrar la realidad o a encontrar la verdad. Las ideologías lo único que hacen es, a partir de una realidad, buscar una transformación. Entonces él decía, por ejemplo, un comunista, un feminista, una persona que se adhiera a cualquier tipo de ideología, si esa persona fuera la única persona que se quedara en el mundo, al final todos mueren, todos se van y solamente se queda esa persona en la tierra, esa ideología muere, porque esa ideología ya no tiene sentido. Un comunista solo en el mundo ya no tiene nada por qué luchar, ¿cierto? Porque el comunismo lo que busca es transformar la sociedad y si ya no hay sociedad, esa persona, ya su ideología no tiene ninguna validez. Pero en cambio, si un cristiano es el único que se queda en la tierra hasta el fin del mundo, ese cristiano todavía podría afirmar que es cristiano y que su creencia tiene validez, ¿cierto? Porque no está, aunque en cierta manera el cristianismo también busca una transformación, no busca una transformación de la sociedad. El cristianismo busca una transformación del individuo. Entonces, esa es otra diferencia, ¿cierto? Las ideologías se basan en la sociedad, en un grupo de personas, pero el cristianismo su centro es el individuo, una transformación del individuo. Entonces, podríamos seguir hablando mucho de esto, pero los que deseen me pueden escribir, yo les voy a buscar el artículo que leí
También en Verdad Total hay claridad respecto al tema en varios capítulos. Y los que deseen leer el artículo completo, es un artículo más filosófico, por decirlo así, pero me parece que tiene muchos elementos importantes de muchos puntos en los que podemos diferenciar, ¿cierto? No nos podemos quedar solo en que, bueno, y comenzando porque hay mucho que decir de eso, de que el cristianismo es reduccionista porque reduce todo a Jesús. No, no es tampoco así. Pero no es el tema que vamos a abordar hoy. Entonces, los que pronto tengan dudas y quieran conocer más del tema, me pueden escribir a mi chat personal y yo les comparto los recursos que les puedan servir respecto al tema. Ahora sí, vamos entonces al tema de hoy. Hoy vamos a abordar otros dos temas de las conversaciones sobre la verdad y las cosmovisiones. Y para eso entonces necesito dos o tres manitos levantadas, ojalá cuatro, para empezar a leer la primera sesión. Bueno, ya levantaron la mano, vamos a compartir. Y arrancamos entonces de una vez. Ya tengo a Paola, Ángela, Jenny y Jessica. Y Cintia, súper bien, gracias. Muchas gracias. Si quieres entonces, Paola, adelante. Buenos días, Marlene. Buenos días Buenos para días. todos. Una inquietud, ese material que tú dices, ¿no lo puedes compartir al grupo de WhatsApp a todos, Marlene? Lo que pasa es que me gustaría compartir cosas que sean más, ¿cómo te digo? El material, es ese material, ese artículo que yo les estoy mencionando, estoy casi segura que es un artículo escrito por un católico. Yo a veces leo varias cosas escritas por católicos, pero a veces me cohíbo mucho de compartirlo abiertamente porque a veces personas que de pronto no están muy de acuerdo con el, el, el punto de vista de algunos católicos, entonces me dicen, pero, o sea, quiero como hacerlo de manera individual. Ah, Solamente si las personas, o sea, si quieren saber más de esto, me escriben y yo les voy compartiendo lo que he leído, ¿cierto? No, no quiero hacerlo de manera pública porque quizás se genera debate. Entonces, mejor si estás interesada en aprender específicamente de ese tema, entonces nos escribes y yo te comparto. gracias, Marlene. Sí, señora. Dale, Paula, adelante. 12. ¿Cómo puede la experiencia personal ayudar a determinar lo que es verdad? En el capítulo anterior, analizamos la importancia de ayudar a nuestros hijos a conocer buenas razones para su fe. Pero, ¿qué pasa con el papel de la experiencia personal a la hora de determinar qué es verdad? Las experiencias que tenemos con Dios o la falta de ellas constituyen buenas razones para nuestras creencias espirituales. Estas son las preguntas que abordaremos en este capítulo. La gente suele confiar en sus experiencias personales por encima de cualquier otro tipo de evidencia que sustente sus creencias. La respuesta más común que escucho cuando explico por primera vez lo que significa la palabra apologética es una versión de soy cristiana porque sé en mi corazón que el cristianismo es verdadero. Una madre me dijo, solo puedo enseñarles a mis hijos lo que sé que he experimentado y ellos tendrán que desarrollar sus creencias basándose en sus propias experiencias. Si has llegado hasta aquí en el libro, es de esperar que hayas visto que tenemos mucho más que ofrecer a nuestros hijos como razones para creer que una descripción de cómo hemos experimentado personalmente a Dios. Pero eso no quiere decir que la experiencia personal no sea una parte importante para determinar lo que es verdad. Solo tenemos que ser cuidadosos con la forma en que equilibramos la experiencia
con otras razones para la fe. ¿Cómo debería ser esa relación? Comencemos a responder esta pregunta analizando lo que dice la Biblia, la experiencia del Espíritu Santo. Mi bisabuela tuvo trillizos que murieron después de nacer. Dijo que cuando entró en su habitación después de que murieron, vio un ángel junto a la cuna. Mi bisabuela compartió esa experiencia con otras personas como parte de su testimonio cristiano para el resto de su vida. Muchas veces he deseado que el privilegio de los encuentros sobrenaturales fuera hereditario. Algunas personas, como mi bisabuela, tienen experiencias religiosas particulares. Hay una experiencia común a todos los creyentes que debemos comprender y reconocer: la obra del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos transforma, actúa como testigo de la verdad acerca de Dios y nos da convicción respecto de nuestras creencias. La esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Porque por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Gálatas 4:6. Nuestro Evangelio llegó a vosotros no solamente en palabra, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Primera de Tesalonicenses 1:5. Debemos tener confianza en que este tipo de experiencia personal, la obra del Espíritu Santo, es una base importante para nuestro conocimiento de la verdad. Muchas gracias, Paola. Gracias. Jessica Parra. Buenos días. Buenos días, adelante. Dos grandes desafíos a la validez de la experiencia religiosa personal. Si bien la Biblia afirma que el Espíritu Santo está obrando en la vida de los cristianos, hay dos desafíos importantes a la validez de la experiencia personal como evidencia de la veracidad de las afirmaciones religiosas. Primero, la gente tiene experiencias religiosas contradictorias. Los mormones a menudo dicen que saben que el libro de Mormón es verdadero y que José Smith es un profeta de Dios porque han experimentado un ardor en el pecho, algo que consideran una experiencia personal que lo confirma. Como no mormón, probablemente descartes esa evidencia porque no crees que el mormonismo sea verdadero. Pero ¿en qué se diferencia un mormón que dice mi experiencia personal me dice que el mormonismo es verdadero de un cristiano que dice mi experiencia personal me dice que el cristianismo es verdadero? ¿Es cierto? Desde la perspectiva del escéptico, el hecho de que las personas tengan experiencias religiosas contradictorias es uno de los desafíos más importantes para su validez. Si me lo puedes subir, gracias. Hay tres posibles conclusiones de la veracidad de experiencias religiosas. Uno, todas deben ser falsas porque se contradicen entre sí. Dos, todas apuntan a un núcleo como de verdad. O tres, algunas pueden ser verdaderas, otras falsas. La conclusión a la que llega la inmensa mayoría de los escépticos es la número uno, pero esa conclusión no se deduce lógicamente. 5 personas pueden ser testigos de un accidente de coche y dar informes contradictorios de lo sucedido. Eso no significa necesariamente que nadie diera el informe correcto. Del mismo modo, el hecho de que hay contradicciones no significa automáticamente que todas son inválidas o falsas. En cuanto a la conclusión 2, es posible que personas de cualquier religión puedan experimentar a Dios en términos de tener un sentido de lo divino. Hasta allí puedo ver. Si me lo subes, por favor. No significa, sin embargo, que todas las afirmaciones experienciales puedan ser verdaderas. Muchas son abiertamente contradictorias. Como puedes ver, la consecuencia más lógica es la conclusión, es la número 3. Algunas experiencias personales pueden ser verdaderas y algunas pueden ser
Falsas. Este desafío a la validez de la experiencia religiosa no hace nada para desacreditar la posibilidad lógica del Espíritu Santo. Muchas gracias, Jessica. Continúa Cintia, por favor. Sí, aquí Hernán. Dice, la experiencia religiosa puede atribuirse a la actividad biológica en el cerebro. Explicaciones neurológicas de la experiencia religiosa para demostrar que las explicaciones sobrenaturales son innecesarias. Por ejemplo, los eventos que ocurren en el cerebro durante algunos tipos de experiencias religiosas son muy similares a los eventos que ocurren durante las convulsiones, con algunos trastornos mentales y con algunos tipos de drogas. Un escéptico que escuchara sobre la experiencia de mi bisabuela de ver un ángel probablemente lo atribuiría a una alucinación desencadenada por un profundo dolor. Está fuera del alcance de este capítulo evaluar si los fenómenos neurológicos pueden ser en realidad una explicación suficiente para describir la amplia gama de experiencias religiosas que tiene la gente. Pero, por el bien del debate, supongamos que lo son. Eso significa que es posible que una experiencia religiosa dada no haya sido realmente un encuentro con lo sobrenatural. En absoluto. Toda experiencia que tenemos va acompañada de un estado neurológico. No debería de sorprendernos encontrar una actividad cerebral correspondiente a una experiencia religiosa si estamos hechos con la capacidad dada por Dios para experimentarlo de esa manera. Si los humanos pueden responder físicamente a la presencia de Dios a través de algún tipo de experiencia poderosa, se deduce que podríamos ver ese registro en el cerebro. Ver la actividad cerebral asociada no sugiere de ninguna manera que Dios no exista o que las experiencias religiosas no puedan ser verdaderamente encuentros con lo sobrenatural. Como hemos visto, estas dos objeciones a la validez de la experiencia religiosa personal tienen respuestas razonables desde una perspectiva cristiana. Dicho esto, conviene hacer algunas advertencias cuando consideramos el papel de la experiencia en la fe. Son 3 advertencias sobre el papel de la experiencia religiosa en la fe. Número 1, la validez de la experiencia religiosa personal no niega la necesidad de tener otras buenas razones para la fe. Imagine por un momento que un ateo está cuestionando a su hijo sobre sus creencias y todo lo que su hijo puede decir es, mi experiencia personal me dice que el cristianismo es verdadero. Así como usted le daría a una persona evidencia para demostrar que su experiencia que confirma el mormonismo es falsa, un ateo le daría a su hijo evidencia para demostrar que su experiencia, la confirmación del cristianismo, es falsa. Nuestros hijos no tienen razones fuera de ellos mismos que les ayuden a confirmar que su experiencia personal es verdadera. Su fe puede fácilmente ser aplastada a la luz de esa evidencia. Es por eso que los niños necesitan buenas razones para creer fuera de la experiencia personal. Ver capítulo 11. Esas razones externas ayudan a confirmar la obra fundacional del Espíritu Santo. Muchas gracias, Cintia. Ángela. Ya Paola leyó, Jessica Parra, Ángela, ¿cierto? Sigues tú, Ángela. Sí, bueno, entonces dice, la experiencia religiosa auténtica debe alinearse con la Biblia. Dan Paraby era alcohólico antes de convertirse al cristianismo. Después de su quinto arresto por conducir bajo la influencia del alcohol, le rogó a Dios que lo ayudara. Recibió una sentencia de prisión menor de lo esperado y lo tomó como una señal. Se sintió convencido de que él y su esposa debían empezar a compartir la palabra de Dios, intercambiando parejas sexuales con otras parejas. Para ver, bueno, no sé cómo se dice, cómo se pronuncia eso, Marlene, o el nombre de él. Para bueno, dice, Dios me ha puesto aquí para difundir su palabra y nuestra comunidad de estilo de vida es un gran lugar para hacerlo. Seguramente habrás oído muchas historias espeluznantes sobre personas que creen que Dios les dijo
que hicieran cosas extravagantes o que vivieran de formas no bíblicas. Esto da mala fama a la experiencia religiosa personal, pero hay una prueba sencilla que podemos aplicar a nuestras propias experiencias y a las de otros que dicen ser cristianos. El cristianismo es verdadero. Las experiencias religiosas deberían coincidir con lo que dice la Biblia. El hecho de que el Espíritu Santo actúe a través de nosotros no significa en absoluto que todos nuestros sentimientos provengan de Dios. Debemos poner a prueba nuestras experiencias utilizando la Biblia como guía. En el caso de Para B, sabemos sabemos por las escrituras que el sexo fuera del matrimonio es malo, por lo que tenemos motivos para cuestionar la validez de su afirmación. 3. La falta de experiencia religiosa no es una evidencia contra Dios. En cierta ocasión, asistí a una convención relacionada con el trabajo y después de la cena me puse a conversar sobre religión con un compañero. Cuando le dije que era cristiana, me respondió, soy agnóstico. En realidad me gustaría creer en Dios, pero nunca he tenido una experiencia que me demuestre que existe. Lo dijo con tristeza, como si fuera una verdadera lástima no tener otra razón para creer. No son solo los cristianos los que corren el riesgo de confiar demasiado en la experiencia como evidencia de sus creencias. Muchas personas deciden que su falta de experiencia religiosa es una evidencia en contra de Dios. Si no han visto personalmente a un ángel de 2,5 metros de altura parado en su sala de estar, no van a creer. Sin embargo, una vez más tenemos que volver a lo que dice la Biblia. Si la Biblia afirmara que sabríamos que el cristianismo es verdadero, porque cada individuo tendría un encuentro único e innegable con Dios, entonces la falta de experiencia sí contaría como evidencia en contra del cristianismo. Pero la Biblia dice que Dios eligió revelarse a todos a través de Jesús. Juan 3:16. Si buscamos en lugares distintos a los que Dios prometió que encontraríamos, no debemos negar su existencia cuando no lo vemos allí. Es como darle a alguien un mapa que muestra dónde está enterrado el oro, pero van a buscarlo a otro lado, porque creen que ahí es donde debería estar el oro. Si regresaran diciendo que el oro no existe, les dirías que buscaron en el lugar equivocado. De la misma manera, tenemos que buscar a Dios donde Él eligió revelarse. Las experiencias religiosas personales pueden ayudar a señalar la verdad. La Biblia nos dice que la experiencia del Espíritu Santo obrando a través de nosotros es común a todos los creyentes. No hay razón para negar la validez de esa u otras experiencias religiosas simplemente porque la gente haga afirmaciones contradictorias o porque algunos tipos de experiencias tengan una actividad cerebral correspondiente. Sin embargo, deberíamos valorar fuertemente razones adicionales para creer fuera de nosotros mismos, con el fin de confirmar ese testimonio interno y ser capaces de ofrecer un caso de cristianismo a otros, empezando por nuestros hijos. Gracias, Ángela. Ya hemos terminado entonces esta pregunta. Voy a dejar de compartir un momento para recibir sus aportes. Vamos a recibir 1 o 2 aportes acerca de lo que acabamos de leer. Preguntas, dudas, comentarios, experiencias religiosas, no experiencias, manifestaciones del Espíritu Santo. Cuéntenme. Marlene, creo que la lectura del capítulo que estamos haciendo es bastante interesante y diciente porque creo que en la iglesia esa es la evidencia para muchos, la experiencia personal de que yo sentí, vi
un ángel habló y me confirmó la voluntad de Dios y, y, y dejamos las evidencias históricas, las evidencias científicas que apuntan a la existencia del Creador y creo que a nosotros como padres nos abre los ojos de lo importante de dar a conocer esas evidencias históricas, científicas a nuestros hijos. Sí, gloria a Dios por lo personal y seguramente que en esta reunión hay personas que han tenido experiencias, no se pueden negar de ninguna manera, pero pues no es el número uno sobre lo cual se debe fundamentar la fe. Gracias. Gracias, Paula. ¿Alguien más quiere? Marlely, ¿me escuchas? Hola, hola, Karen, sí, Hola, buenos días. bienvenida, adelante. Mm, Bueno, yo pienso que estos libros o todo esto que estamos desarrollando es un regalo de Dios, porque uno ora mucho y le pide al Señor bueno, que, que pues uno ora porque sus hijos conozcan al Señor, pero uno sabe que está en un mundo en el que uno también, por ejemplo, cuando tú hablas de la universidad, que también me pasó a mí. Yo había hecho mi EDEM en Jucum y cuando entré a la universidad yo pensé que les iba a hablar de Dios y todos iban a caer rendidos a los pies de Cristo, pero mi carrera fue artística. Yo estudié artes escénicas, entonces había feminismo, había ateísmo, había homosexualismo, había drogas, todo era, los artistas tienen muchos escapes y fue muy duro para mí, fue muy duro. Entonces yo anhelo que para mis hijos no sea igual, pero ojalá sea desde muy pequeños que formen esa solidez en sus convicciones, porque es el anhelo, es mi oración. Entonces, de verdad que este libro ha sido como una respuesta a eso, y todos los que hemos estado como escuchando con ustedes. Entonces, me parece que a veces nos da mucho miedo decir, vamos a buscar una respuesta. ¿Sí? Nos enseñaron a usted solo crea y ya. Usted solo crea lo que Dios dijo y Dios lo dijo y se acabó. Y claro, la verdad absoluta es la que Dios ha dicho, pero Él ya dejó muchas evidencias porque Él es la fuente de la sabiduría. Por eso es que nos hemos dejado robar eso, como cristianos. Entonces, gracias por este espacio, estoy aprendiendo mucho. Eso es. Gracias. Gracias, Karen, gracias por tu aporte. Y yo quiero de verdad motivarlos. Este espacio, o sea, el único deseo que hay en mi corazón es que nosotros verdaderamente como padres eh, invertamos tiempo en crecer en esta área. Yo crecí en una iglesia súper, hiper, mega pentecostal, no queriendo decir que eso sea malo o no estoy hablando mal de las iglesias pentecostales, pero la iglesia donde yo crecí, entonces hasta mis 20 años estuve ahí, era una iglesia que valoraba demasiado todas estas manifestaciones emocionales, por decirlo así. Y yo recuerdo que en cada campamento que yo iba, cada año, los campamentos de jóvenes, uno iba buscando una experiencia. O sea, en realidad eso era lo que uno iba buscando. O sea, y a veces yo vivía esas experiencias y yo decía, wow, 3 días o toda una semana en un campamento y wow, uno llega, supuestamente llega súper tocado el Espíritu Santo, pero eso se quedaba ahí, o sea, se quedaba ahí y muchas de esas experiencias yo les recuerdo como, sí, qué lindas, ¿cierto? Dios me permitió vivir ciertas cosas, algunas más en mis emociones que otras, pero eh, yo recuerdo que desde que yo empecé verdaderamente este camino de empezar a pensar más mi fe, eso hizo un cambio total en mi vida y en la manera como yo empecé a vivir mi fe, ¿cierto?
Entonces, lo de las experiencias es algo que conozco muy bien, lo conozco muy bien, son temas muy lindos, son cosas muy lindas que Dios a veces nos permite vivir y qué rico que nuestros hijos también puedan vivir eso en algún momento, ¿cierto? Que puedan sentir esos toques, esos momentos de quebrantamiento, donde ellos pueden sentir cómo su espíritu se conecta con Dios, pero por otro lado que también ellos puedan experimentar esta fe más racional, ¿cierto? Esta fe que se piensa, que los lleva a verdaderamente afianzar más lo que ellos están creyendo y la manera como lo van a defender ante otros o lo van a exponer ante otros. Entonces, eh, de verdad ese es el único deseo que nosotros tenemos con este club, que podamos ayudarnos mutuamente a fortalecer más nuestra fe y que de esa manera nuestros hijos también sean alcanzados por eso. Bueno, Noemi, todavía estás por acá. ¿Nos quieres hablar un poquito de Legacy? Porque quiero decirles que gracias a Legacy nosotros podemos entonces llevar a cabo esta reunión cada sábado. Gracias por patrocinar este espacio de Zoom y podernos entonces conectar. Y quiero que Noemí, si está disponible, ahorita nos cuente un poquito acerca de el nuevo proyecto que tiene para el siguiente año, porque antes Legacy había empezado eso como una plataforma o recursos para niños ya que estén en bachillerato, como lo llamamos en Colombia, pero ahora viene una propuesta también para madres de niños pequeños. Entonces, Noemí nos quiere contar un poquito, por favor. Sí, Marle, muchas gracias. Pues con todo gusto, sabemos que los recursos que Dios nos da son para edificación del cuerpo de Cristo, de su reino, y por eso la cuenta está ahí disponible, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos esta propuesta inicialmente para bachillerato, lo que en México es secundaria preparatoria. Estaremos iniciando el ciclo escolar en enero nuevamente y las inscripciones están abiertas. Nuestro proyecto educativo tiene certificación internacional. Sin embargo, debido a la situación del sistema educativo en México, que ahora están imponiendo la nueva escuela mexicana aún en el sistema que nos permitía certificar como comunidades de educación en casa, lo que esto ha traído es una limitante muy grande para los padres que discipulamos en casa y sobre todo porque también están impidiendo que la edad que antes era 11 14 un programa accesible para que se pudiera certificar, ya la edad se recorrió, ya no permiten que a los 11 años se realice estos trámites, sino hasta los 15 años. Entonces, todas estas circunstancias han hecho que varios padres nos busquen preguntando por primaria. Si bien nosotros nunca hemos promovido la educación en línea para edades de niños pequeños de primaria, y esto es porque eh, el tiempo que venimos aprendiendo acerca de los principios naturales de aprendizaje en comunidad, ya casi 3 años de que comenzamos con Upgrade y ahora que estamos con el gentil arte de aprendizaje, nos ha permitido ver que no es a través de la virtualidad, sino a través de la experiencia y las relaciones como pedagógicamente y neuronalmente un niño aprende. Y entonces nosotros no lo promovemos de esa manera. Sin embargo, la certificación, los recursos, principalmente los talleres para padres y las clases adicionales en línea, no las de materias académicas, sino clases que sabemos que el fundamento está en iniciar a temprana edad, porque se viene construyendo un andamiaje que puede ser de mucha bendición cuando ellos ya lleguen a edades en las que eh, logran, digamos, el expertise, es lo que estaremos proveyendo. Estaremos grabando una charla informativa en breve para poder explicar de qué se trata. Es un modelo pedagógico único, es un seguimiento con asesoría para certificación. Estamos
teniendo entrevistas semanalmente con las familias a nivel individual para que ellos presenten lo que desarrollaron, que se les propone como recursos. Y esto se guarda como evidencia para certificación. Y hablando de los padres, pues lo que creemos es que ellos son las personas idóneas que Dios ha dispuesto para el aprendizaje en esas etapas. Entonces, más que nada también estamos incluyendo talleres en donde los padres puedan tener esas herramientas y ese cambio de chip, digámoslo así, y esa visión para esos años. Es lo que generalmente cuando uno como papá primerizo o papá de hijos pequeños siente esa inseguridad de decir, puedo hacer muchas cosas que estoy recibiendo consejo o comprar todo este contenido, etcétera. Sin embargo, no tengo claridad ni siento una seguridad en lo que estoy haciendo porque muchas veces lo que más necesitamos en esa etapa es no solo el acompañamiento de una comunidad, sino también un contenido que nos, precisamente hablando de verdad, que es el tema que estamos tocando en cuanto, digo no específicamente, pero tiene que ver con esto de la realidad, el saber qué ha dicho Dios, cómo ha dejado Dios en su palabra escrito, el, la manera en que los niños aprenden. Y eso trae total libertad en esas edades desafiantes de establecer el fundamento que más adelante va a traer una facilidad, una correcta, una correcta preparación para la adolescencia, porque sabemos y lo hemos dicho que el adolescente se forma en los 3 4 5 años y el resultado y el fruto se cosecha en la etapa de la juventud. Y cuando un chico ha tenido las bases correctas, no solo de materia en materia, sino en cuanto a entrenamiento de carácter, entonces con facilidad se le puede decir, este es lo que vas a aprender y él con dominio propio puede decidir hacerlo, ser responsable de su propia educación y obedecer, aprender a seguir instrucciones porque se desarrollaron hábitos como el de la atención, la observación. Entonces, el niño pequeño está en la etapa idónea para sembrar este tipo de hábitos. Y bueno, podríamos decir muchas cosas muy lindas que Dios está poniendo en nuestro corazón. Entonces, no estamos siendo incongruentes con lo que hemos aprendido, sino todo lo contrario. Estamos poniendo en los hombros de los padres la responsabilidad que Dios decidió que fuera así, respetando esta autonomía, sin embargo, proveyendo un modelo y una estructura que puede ser de bendición en esas etapas. Entonces, en breve recibirán información en redes, recibirán la charla informativa para agendar una reunión para quien guste. Sería a partir de los 6 años, aún podemos compartir los talleres que tendremos para padres de preescolar y las clases por conexión serán únicamente clases de materias que normalmente a esa edad uno busca como adicional, como un complemento para una formación integral. Sería de esa manera, Marle, y todo ofreciendo certificación. Gracias, Noemí. Yo de verdad les quiero recomendar eso porque es un proyecto muy lindo que Dios ha permitido que Noemí y todo su equipo de mamis estén ahorita brindándonos toda esta información. Ahí les estoy proyectando todo lo que tenemos para ustedes en la red de padres que disipulan integralmente. Cada día tenemos un club de lectura o un espacio donde ustedes se pueden capacitar. Personalmente estoy ahorita conectándome los miércoles a perdón, los martes a El Gentil Arte del Aprendizaje y es precisamente todo lo que Noemí nos está contando ahorita de lo que se está haciendo a través de Legacy, pero este material es hermoso, o sea, definitivamente lo tienen que conocer. Si tienen niños pequeños o si ya están más grandecitos, de verdad es algo que les va a renovar completamente su mente, su entendimiento respecto a la educación. Y asimismo cada día pueden ver que tenemos un espacio, no tenemos mucho tiempo para profundizar en cada uno, pero les vamos a dejar aquí el grupo, el link de la red de ministerios para que ustedes elijan el grupo en el cual desean estar. Bueno, vamos entonces a continuar con la lectura. Para eso otras 3, 4 manitos levantadas. Se nos fue el tiempo. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos.
para continuar con la lectura de el siguiente capítulo. Manitos levantadas. ¿Quién nos quiere apoyar con la lectura? Jenny de Brasil. Jenny, ¿ya ves mi pantalla? Sí, Listo, Jenny. Este capítulo es un poquito denso. Vamos a tratar de... Vamos a ver cómo nos va. Si consideran necesario que se los comparta luego para lectura, me cuentan. Vamos a ver cómo nos va con la lectura de este. Adelante, Jenny. ¿son los cristianos menos inteligentes que los ateos? En julio de 2014, la Universidad Estatal de Ohio fue noticia cuando una pregunta de un cuestionario de una clase de las clases de psicología de la escuela dio a entender que los cristianos no son tan inteligentes como los ateos. La pregunta pedía a los estudiantes que eligieran qué hipótesis les parecía más probable, teniendo en cuenta que una persona llamada Theo tiene un coeficiente intelectual de 100 y una persona llamada Aini tiene un coeficiente intelectual de 125. El coeficiente intelectual es una media de la inteligencia. La respuesta correcta, es atea, eh, mientras que Theo es cristiano. La historia se hizo viral e inició una oleada de comentarios ateos en Internet sobre la inferioridad intelectual de los cristianos. Tal vez piensen que la historia del estado de Ohio es un ejemplo del prejuicio ateo infundado contra la religión, pero en realidad no es así. Las opciones de preguntas y respuestas estaban mal redactadas, pero es cierto que varios estudios han encontrado una relación negativa entre la inteligencia y la religiosidad. En otras palabras, sugieren que cuanto más inteligente es una persona, menos probable es que sea religiosa. Muchos ateos apasionados conocen bien estos estudios y los utilizan como munición para sus argumentos de que la religión es para los pobres, los ignorantes y los poco inteligentes. ¿Esta es una afirmación válida? ¿Puede la gente decir legítimamente basándose en estos estudios que los cristianos son menos inteligentes en general que los ateos? Absolutamente no. Tengo un MBA en marketing y estadística y he enseñado investigación de mercado a nivel universitario. Así que soy un friki de los números. Alguien está demasiado entusiasmada como para establecer metas. Sin embargo, antes de continuar, tengo que señalar que espero que sea obvio, incluso si pudiéramos medir de manera confiable, qué grupo es más inteligente. La respuesta no nos diría nada sobre la verdad del cristianismo. La inteligencia no equivale a tener siempre la respuesta correcta. En teoría, podríamos terminar todas las conversaciones sobre este tema señalando esto. Pero si un día su hijo le pregunta por qué los cristianos no son tan inteligentes como los ateos, realmente quiere responderle, bueno, no significa que el cristianismo no sea verdadero. Le debemos a nuestros hijos poder abordar la afirmación en sí. Este capítulo le ayudará a hacerlo. ¿Qué dicen exactamente estos estudios? Hay dos estudios principales a los que la gente suele hacer referencia cuando este tema se plantea. Uno a nivel de país y otro a nivel individual, de persona. Gracias, Jenny. Jenny Faber también tiene la mano levantada. Y si se van animando otras dos personitas, por favor. Adelante, Jenny. Permítame. Entonces, ya. Resultados del estudio a nivel de país. Ay, qué pena, pero es que no veo. A ver si en un momento. ¿Ves ahí? ¿O necesitas que Ya. te lo... Disculpen, sí, señora. Bueno, en 2009, los investigadores
compararon el coeficiente intelectual nacional promedio con el porcentaje nacional. Ay, pues, sí, no, ¿Te permite ver, Jenny? uy, bueno, aló, no está la conexión. Si quieres, ¿Me Jenny, escucha? sí te escuchamos. Si tienes problema con la conexión, Cecil nos puede ayudar con esta parte y luego miramos. Vale, sí, ¿Te qué parece? pena, pero Dale, sí. Jenny. Gracias. Gracias de igual manera. Dale, Cecil, adelante. Sí, buenos días. Resultados del estudio a nivel de país. En 2009, los investigadores compararon el coeficiente intelectual nacional promedio con el porcentaje nacional de ateos en 137 países de todo el mundo. Este análisis mostró una relación positiva significativa entre estas dos medidas. Cuanto mayor es la inteligencia nacional promedio, mayor es el porcentaje de ateos en un país determinado. Hay dos cosas claves que debemos saber sobre este estudio frecuentemente citado. En primer lugar, la validez de las medidas nacionales de inteligencia y ateísmo es cuestionable. Medir la inteligencia nacional es un área de estudio controvertida debido a la compleja interacción de factores culturales como medio ambiente, educación, alfabetización, nutrición y atención de salud. Esto significa que los números de CI varían entre naciones debido a una variedad de factores, lo que hace que las comparaciones de inteligencia entre países sean extremadamente difíciles, si no imposibles. Calcular una estimación fiable del porcentaje de ateos en un país es igualmente difícil. Los propios investigadores reconocieron 4 problemas en el conjunto de datos utilizados para estimar los porcentajes de ateos: bajas tasas de respuesta, debilidades en la sección aleatoria de la muestra, influencia del régimen o la presión de los compañeros en las respuestas y problemas de variación terminológica entre culturas en términos como religiones o secular. Ningún dato es perfecto, pero los datos utilizados en este estudio son especialmente preocupantes. En segundo lugar, un análisis más detallado muestra que la relación entre el ateísmo y la inteligencia se limita a los países dentro de un rango específico de CI nacional. Por un momento ignoremos mi último punto y supongamos que las mediciones de CI y ateísmo para los 137 países son confiables. ¿Es precisa la relación supuestamente fuerte entre la inteligencia y el ateísmo en función de los puntos de datos utilizados? Sí y no. Obtuve los datos brutos a nivel de país del estudio de investigación publicado para diseccionar los resultados informados. Si bien es cierto que los datos en su conjunto muestran una relación entre la inteligencia nacional y el ateísmo, un análisis más detallado muestra que este efecto se limita principalmente a los países con un CI nacional entre 85 y 95. En los 63 países con un CI inferior a 85, casi la mitad del total. Existe una relación estadísticamente nula entre el CI y el ateísmo. En los 36 países con un CI de 96 o más, también existe una relación estadísticamente nula entre estas medidas. Solo en los 38 países con un CI entre 85 y 95 existe una relación estadísticamente nula entre el CI y el ateísmo. Se trata predominantemente de países de Asia Central, de Sudoeste Asiático y de América del Sur. ¿Cuál es entonces el resultado final? Si tomamos los datos cuestionables tal como están, lo único que podemos concluir es que un rango específico de niveles de CI nacionales puede haber una relación débil entre el CI y el ateísmo, y los países que se encuentran en ese rango están casi todos en 3 regiones específicas del mundo, lo que sugiere factores subyacentes específicos de la región. Gracias, Cecil. ¿Alguien más que quiera continuar leyendo? Solamente para poder avanzar, quiero hacer un pequeño resumen de conclusión de lo que ella está diciendo de este estudio.
Y una conclusión general es que el estudio tiene bastantes problemas porque primero no es fácil medir cuántas personas en un país son ateos, porque no es fácil llegar a esa conclusión de que, o sea, no es lo mismo preguntarle a una persona, bueno, ¿cuántas comidas te comes al día? Y Gali, está esa persona va a responder claramente cuántas, pero ¿eres ateo o no? Bueno, deben haber buenas respuestas intermedias. Lo otro es también respecto a los países, ¿cierto? Se tomaron países donde hay otros factores que pueden influir en esa inteligencia, como la alfabetización, la comida, la manera como la nutrición, o sea, muchas cosas que pueden influir en que una persona desarrolle más inteligencia que otra. Entonces, la conclusión de ese estudio a nivel país es que en realidad son datos, los resultados que arroja verdaderamente no pueden ser confiables para tomar ese estudio tan en serio como lo quieren tomar las personas que lo presentan. Listo. Cintia, adelante. Dice, estudio de resultados a nivel individual. En 2013, investigadores de la Universidad de Rochester y la Universidad Northwestern reunieron todos los estudios anteriores realizados sobre la relación entre la religiosidad y la inteligencia a nivel individual por persona, de los 63 estudios identificados. 35 mostraron una relación negativa significativa entre la inteligencia y la religiosidad. Cuanto más inteligente era una persona, menos probable era que fuera religiosa. 2 mostraron una relación positiva significativa entre la inteligencia y la religiosidad. Cuanto más inteligente era una persona, más probabilidades tenía de ser religiosa. 26 no mostraron ninguna relación significativa entre la inteligencia y la religiosidad. En otras palabras, solo la mitad de los 63 estudios sugieren que cuanto más inteligente es una persona, menos probable es que sea religiosa. La otra mitad de los estudios no lo demuestra en absoluto. Los propios investigadores reconocieron que la relación entre inteligencia y religiosidad se han examinado repetidamente, pero hasta ahora no hay un consenso claro sobre la dirección y o la magnitud de esta asociación. Primera conclusión importante. La afirmación común de que los estudios han demostrado repetidamente que las personas religiosas son menos inteligentes es muy engañosa. Ignora los resultados de casi la mitad de los estudios realizados. En general, los resultados son poco concluyentes. El objetivo de los investigadores en 2013 era analizar estos estudios en conjunto por primera vez para cuantificar mejor la naturaleza y la magnitud de la relación entre la inteligencia y la religiosidad. Antes de analizar los resultados, es importante señalar que combinar 63 estudios individuales es problemático. Los estudios variaban ampliamente en quiénes fueron estudiados. Algunos estudiaron a adolescentes preuniversitarios, algunos estudiaron a estudiantes universitarios y algunos estudiaron a adultos no universitarios, personas reclutadas fuera de un contexto académico. ¿Cuántas personas, por ejemplo, fueron estudiadas? Los tamaños de muestra variaron entre 20 y más de 14,000. Cuando se realizaron los estudios se realizaron durante un periodo de 84 años. El primer estudio se realizó en 1928 y el más reciente en 2012. Que midieron los estudios. Algunos estudios midieron el comportamiento religioso, por ejemplo, asistencia a la iglesia o participación en organizaciones religiosas, y otros miden las creencias religiosas, por ejemplo, la creencia en Dios y la Biblia. Gracias, Cintia. Hay otra manito por acá levantada. Creo que solo nos falta uno. Creo que solo nos falta un párrafo. Sí. Otra persona que nos quiera ayudar con la lectura, por favor. Cecil. Joanny. A partir del profesor, ¿verdad? Sí, ¿cómo se midieron los estudios? Ok.
¿Cómo cómo se midieron los estudios? Se utilizaron 23 tipos diferentes de pruebas para medir la inteligencia. Por ejemplo, exámenes de ingreso a la universidad, pruebas de vocabulario, pruebas de alfabetización científica, etc. No se proporcionaron detalles sobre cómo exactamente cada estudio midió el comportamiento y las creencias religiosas, pero eso seguramente varió. El profesor de estadística de Cornell, William Briggs, resumió el problema de esta variedad diciendo: se observaron datos de todo tipo, datos que no deberían mezclarse sin una idea de cómo combinar la incertidumbre inherente a cada estudio y de cómo, por ejemplo, los tipos de mediciones de CI se relacionan con otros tipos de mediciones de CI. En otras palabras, mezclaron datos que no deberían mezclarse porque nadie tiene idea de cómo hacer estas correcciones. Dejando de lado las cuestiones metodológicas, supongamos por un momento que es válido combinar los resultados de estos 63 estudios. En última instancia, los investigadores encontraron que había dos factores significativos en la relación entre la inteligencia y la religiosidad. El primero era el estilo de vida. La segunda medida fue la religiosidad, comportamiento o creencia. Los resultados sugirieron la conducta religiosa como la pertenencia a una iglesia prácticamente no tiene relación con la inteligencia en ninguna etapa de la vida. La creencia religiosa casi no tiene relación con la inteligencia en los años previos a la universidad, presumiblemente porque las creencias están más influenciadas por los padres. La creencia religiosa tiene una relación negativa, débil, con la inteligencia en el caso de los adultos, universitarios y no universitarios. Cuanto mayor es la inteligencia, menos probable es que una persona tenga creencias religiosas. Segunda conclusión importante: los resultados sugieren una relación negativa entre la inteligencia y la creencia religiosa en los adultos, pero la magnitud matemática de esa relación es muy pequeña. La gran mayoría de la variación en la creencia religiosa entre los individuos se explica por factores no identificados, distintos de la inteligencia. Si no eres un experto en números, es posible que ahora mismo te sientas un poco mareado. No te preocupes. Considera este capítulo como una referencia para volver a leer cuando surja el tema. Te alegrará saber que ya hemos terminado con los datos, pero antes de dar por finalizado el día, es importante que también consideres lo que dice la Biblia sobre este tema. Para hacer referencia a lo que dicen las Escrituras sobre la inteligencia y la fe, no te llevará muy lejos en una conversación con un ateo. Por eso es necesario entender los datos. Pero como cristiano es importante saber lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué dice la Biblia? Gracias, Giovanni. Creo que Sacil me había levantado la mano. No sé si quiere terminar. Qué pena. Faltaba otro más. O si otra persona quiere leer. Sí, yo puedo volver a leer. Dale, Sacil, adelante. ¿Qué dice la Biblia sobre la inteligencia y la fe? La Biblia es clara. La fe no es una función de la inteligencia. La Escritura dice: nacemos con una mente espiritualmente muerta. Efesios 2:1. Las personas sin la guía del Espíritu Santo no aceptan las cosas que vienen de Dios y las consideran locura. 1 Corintios 2:14. Las personas piensan de manera inútil y su entendimiento puede quedar oscurecido debido a la dureza de su corazón. Efesios 4:17 y 18. La mente gobernada por la carne es hostil a Dios. Romanos 8:7. Debido a estas realidades, las personas no pueden acercarse a Dios sin su llamado. Juan 6:44, Romanos 3:11. Sin embargo, la Biblia también deja en claro que no debemos dejar la mente en la puerta. Pensar en el momento adecuado es una parte fundamental de la fe. Jesús nos dijo que amáramos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Mateo 22:37.
El apóstol Pablo dijo a los corintios: no seáis niños en el modo de pensar, sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Primera de Corintios 14:20. El tipo de pensamiento contra el que la Biblia nos advierte repetidamente es un pensamiento puramente autosuficiente. Los cristianos estamos llamados a un uso de nuestra mente habilitado por el Espíritu. No hay necesidad de vergüenza. Como cristiano, puede que te preguntes por qué alguien se enreda en discusiones sobre quién es más inteligente. Después de todo, como señalé antes, las personas más inteligentes, quienes sean, no necesariamente tienen todas las respuestas correctas, pero los ateos a menudo mencionan esto para demostrar que la religión es para gente ignorante que no sabe más. Es una afirmación emocionalmente impactante que puede avergonzar a tus hijos por ser cristianos y hacer que cuestionen su propio juicio. Un resultado verdaderamente innecesario dados los datos reales. Asegúrate de que tus hijos tengan el panorama completo. Solo alrededor de la mitad de los estudios que se han realizado sobre el tema han sugerido que las personas inteligentes tienen menos probabilidades de ser religiosas. E incluso en esos estudios, la relación entre inteligencia y religiosidad es muy débil. Muchas gracias, Cecil. Hemos terminado nuestra segunda pregunta. Nos extendimos hoy un poquito. Pido disculpas. Bueno, antes de dar participación, quiero decirles que este tema de los estudios es algo que tenemos que tener claridad respecto a esto, porque cada día estamos viviendo o estamos viendo en las redes sociales, en las noticias, que se hizo un estudio sobre esto, se hizo un estudio sobre lo otro, y la mayoría de los estudios que están saliendo hoy en día verdaderamente no son estudios en los que se puedan confiar. A mí cada rato me salen estudios, por ejemplo, que las mujeres que no son madres son más felices que las mujeres que no tienen hijos, entonces son menos propensos a tener problemas de salud mental. O sea, primero, los estudios no se están haciendo de la manera correcta. Segundo, las compañías o las personas que están realizando los estudios están obedeciendo a una agenda. Entonces, es muy común encontrar muchos estudios que lo que hacen es atacar la fe, atacar la maternidad y todo lo que tiene que ver con los principios bíblicos o cristianos. Entonces creo que es una área en la que nosotros también tenemos que alertar a nuestros hijos de que no pueden creer todo lo que supuestamente afirma un estudio. Cuéntenme cómo les pareció. ¿Se marearon un poco con todos los datos? ¿Me quieren contar alguna experiencia o alguna conclusión después de haber leído este capítulo? Quedaron todos mareados. Cuénteme. Marlene, pues yo quisiera solamente decir que la parte, digamos, de que sea como intrínsecamente aceptado que las personas inteligentes son ateas, es más que todo por un tema como de propaganda, porque muestran al señor fulano de tal y al doctor Pepito y el neuro no sé qué tal. Entonces, claro, ese sesgo de autoridad que colocan a través de colocar una persona reconocida que ha estudiado y que ha hecho desarrollos grandísimos para y aportes a la humanidad, hace que la gente dice, claro, él tiene su mente libre para hacer todos esos descubrimientos porque no cree en Dios. Y cuando en realidad la historia confirma que todos los descubrimientos grandes que hasta hoy en día se reconocen como verdades y como es avance de la humanidad, nacieron justamente en las iglesias, gracias a la al estudio de la teología en las iglesias que después se convirtieron incluso en universidades.
Con el estudio de la teología nació el estudio ya, digamos que a partir de la teología empezaron a decir, bueno, ahora vamos a estudiar cómo funciona el cuerpo humano y cómo funciona tal cosa. Ahí fue lo que empezó a, digamos, a venir las diferentes vertientes del conocimiento, a partir justamente del estudio de la teología. Entonces es como, realmente es porque han colocado esa publicidad así como tan fuerte por un lado, y por el otro se complementó con que los cristianos abandonamos el estudio, porque el Señor toma de lo vil y lo menospreciado, luego no estudiemos. Y pues digamos, esa no es la interpretación correcta de ese versículo. Pero Mm. digamos, esa fue la predicación muchas veces. Abandonen las aulas, ustedes dedíquense a predicar solamente la palabra de Dios y pues esas personas y el mundo de la ciencia y las personas que están en la academia necesitan de Dios. ¿Y quién les va a ir a predicar? Pues seguramente no, o sea, probablemente no les sea fácil entrar en ese círculo a una persona que no esté en su mismo medio. No porque una persona que no esté educada a nivel universitario pueda llegar a alcanzarlos, sino porque, digamos, no está en su medio natural y no tiene alcance a esas personas. Entonces, por un lado, pues la propaganda, y por el otro lado, nosotros nos apartamos de la academia también, pensando que de pronto de alguna manera ofendíamos a Dios a través de tratar de entender el Big Bang o tratar de entender la selección natural o tratar de entender el teorema de Pitágoras. Entonces eso iba a ser como contrario a nuestra fe, porque justamente dejamos que esa propaganda nos invadiera. Eso. Gracias. Gracias, Jenny. Muchas gracias por tu aporte. Creo que hay mucha verdad en lo que dices de que los cristianos en los últimos años han abandonado este lugar, esos lugares de influencia, la academia. La academia está totalmente impregnada de ideologías y de profesores y personas con maestrías, doctorados, especializaciones que ante la luz del mundo tú puedes decir, wow, qué persona tan inteligente. Y puede ser que hay muchas personas ahí que son muy inteligentes, pero que a la par, que es un poco paradójico porque a la par de que tienen unos títulos, han estudiado tanto, pero incluso les cuesta hoy en día reconocer entre quién es un hombre y quién es una mujer. O sea, cosas tan básicas, conceptos de biología tan sencillos que hemos aprendido durante toda nuestra vida y hoy en día han dejado que la ideología entre. Entonces, no sé hasta qué punto verdaderamente podemos medirlos como personas inteligentes. La academia es la universidad, eso es algo que se le llama, la academia es como un término al que se utiliza para referirse a esos estudios superiores, la universidad. Noemí, adelante. Sí, bueno, lo que yo quiero decir es que acabo de escribir de esta expresión de está científicamente probado y con eso en automático la sociedad creemos que es así. O sea, hemos llegado a ser demasiado ingenuos y demasiado manipulables al confiar en la sociedad o sí, en la sociedad o más bien en la comunidad científica, ignorando que lo que antes fue confiable fueron eruditos que se preocupaban por la verdad. Eso fue en una época de la historia en que la verdad prevalecía y era lo que se perseguía. Pero conforme avanza la historia, la filosofía, las ciencias, la cultura, las artes, se ven afectadas, tristemente hasta la teología, por estas influencias de cultura que se van trastocando. Y lo que en un tiempo fue la verdad para salir del oscurantismo, después fue la razón y hoy es la emoción. Es posverdad que que ha permeado en la sociedad aún científica y
eclesial en donde no es la búsqueda de la verdad, sino la autopercepción. Lo que cada quien decida es válido. Y bueno, escuché a un pastor decir que después del delirio mundial vino el manicomio internacional, ¿no? Porque vemos el resultado de esa posverdad. Y entonces ya no podemos pensar que lo que fueron los científicos de otro tiempo que estaban cimentados como padres de la ciencia, de partir de un diseño inteligente con propósito, ahora ya no es así. Ellos ya, más bien igual que las universidades, buscan desacreditar la verdad en pos de intereses, porque no es gente que ame la verdad, ni siquiera es gente honesta que vaya por la ciencia. O sea, hasta allá han llegado. Entonces, ser ingenuos en el pueblo de Dios es lo peor que puede pasar, porque entonces ahí estamos ignorando sus maquinaciones, las maquinaciones que hay detrás de estas personas, que es el enemigo. Y mencionando otra vez verdad total, Marle, es muy interesante ver en la historia de la iglesia cómo habían estas dos tendencias. Primero, el conservadurismo, que se trataba de no darle ningún valor a la emoción, y el otro extremo que suplió o que en Estados Unidos llegó a tomar el lugar del conservadurismo, que fue las emociones. No es la razón, no es la erudición, no es la preparación lo que forma al ministro, ni tampoco lo que la iglesia promovía, sino estos grandes avivamientos y este emocionalismo. Y yo creo que estos extremos, siempre el ser humano se va a los extremos, ¿no? En todos los aspectos, nuestra inseguridad y nuestra falta de dependencia de Dios nos lleva a tomar o un extremo, una postura radical de un lado, o el otro. Vamos rebotando de uno a otro. Y siempre es el Espíritu Santo el que nos lleva al justo medio, al equilibrio, y nos lleva a toda verdad, que es la razón y la ciencia no están peleados con la emoción y con la fe. Y la fe es certeza. El problema está en que nosotros como creyentes no tengamos esa noción y no sepamos transmitirla primero a nuestras generaciones y después presentar defensa a razón de la esperanza que hay en nosotros a todo aquel que nos demande. Entonces, es lo que yo alcanzo a ver, ¿no? Mucho ojo, mucho cuidado cuando dicen, es que está científicamente probado, o la ciencia ha demostrado que, casi debe uno de foco rojo y a ver, ¿no? Los hechos, porque hay tantas trampas que se han probado, hay tantos intereses detrás, y ahora el globalismo controla prácticamente las publicaciones y todos los medios científicos y todas las comunidades, porque todo está movido por el dinero. Tienen tanto dinero que pagan universidades, compran gente, compran sociedades, compran premios y demás, y entonces la gente se rinde. Y eso está probado por artículos verdaderos que muestran, pues que como decimos en México, ¿no? Con dinero baila el perro, tristemente. Pero en la iglesia no debe ser así. Gracias, Marlene. Gracias a ti, Noemí. Gracias por tu aporte, siempre nos enriqueces mucho. Paula estaba por acá. Giovanni también tenía su mano levantada. No sé si todavía quiere decir algo ya para ir finalizando. Paula, de Colombia. Hola, buenos días. Pues yo pienso que los hijos de Dios somos más inteligentes, porque primero pues la Biblia dice que el temor de la sabiduría, el, sí, ¿qué? La sabiduría, ay, se me olvidó. El temor es el principio. El temor a Dios El es el principio de la la sabiduría es el temor, ajá. Sí, qué pena. Entonces, pues yo sí creo eso, y de hecho, pues digamos en el colegio, yo sí, o sea, no uno por sentirse más que nadie, ¿no? Pero, porque la idea dice tampoco que uno debe tener mayor eh, valor que nadie, ni menos que nadie. Pero digamos que habían cosas que yo vivía a esa edad más madura que mis compañeros. Ellos como que vivían el día a día de como dicen, cómo duermo y a ver qué pasa. En cambio uno sabe que hay algo más allá, o sea, que existe Dios, que qué pasa si le desobedezco, que qué pasa si
Entonces, yo creo que nosotros los hijos de Dios somos más inteligentes. Gracias, Gracias. gracias, Paula. Sí, eso nos dice la palabra y es ahí también donde es muy complejo medir la inteligencia, ¿cierto? Porque con qué factores o con qué estándares están midiendo la inteligencia. Porque una cosa es la inteligencia académica, por decirlo así, o sea, si tú en el colegio te va súper bien, o sea, haces todas las tareas, o sea, tienes un 10 en todo, pero esa persona que obtiene un 10 en todo posiblemente en sus emociones no es tan así, no es tan inteligente. Entonces es también cómo verdaderamente están midiendo esa inteligencia. Joanny volvió a levantar su manito. ¿Quieres decirnos algo? Yo no sé si se lee bien así. Joanny Harkin. Pues la base, pues ya tengo que hacer. Sí, Adelante. hermanos. Adelante. Bueno, lo que decía nuestra hermana Noemí, ¿no? De que pues casi todo tiene que pasar por el filtro de la ciencia, ¿no? Pero como hijos de Dios debemos ver más alto eh, la sabiduría de Dios y es su palabra. Y recordando el primer, este, bueno, uno de los, no sé si son capítulos, hablábamos de la experiencia personal, ¿no? Sí. Veo ahí la importancia de que nuestros argumentos no estén basados en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos o en filosofías y huecas sutilezas, ¿no? Sino en la palabra de Dios. Que nuestros argumentos sean su palabra, porque pues estamos divididos en dos reinos, ¿no? El reino de las tinieblas de este mundo que pues siempre va a... Cerraste el micrófono, Joanny. Se te cerró el micrófono. Ah, sí, sí. Entonces, pues eso, ¿no? Que hagamos más grande a Dios porque Él es el sabio de sabios y pues la ciencia lo avale o no, creo que los pensamientos del hombre o las comprobaciones que pueda hacer, pues son mínimas, ¿no? En cuanto a las verdades de Dios, aunque hay muchas verdades que Dios le ha permitido al hombre comprobar, ¿no? Y también son usadas para su gloria. Sin embargo, como decía nuestra hermana Noemí, hay maquinaciones, ¿no? Del mal, pues para distorsionar lo que es correcto, lo que es, lo que realmente es, ¿no? Y pues nosotros debemos estar bien centrados en su palabra, ¿no? Decía nuestra hermana Noemí, que a veces hemos sido ingenuos. Y yo me puse a pensar, ¿no? Dije, sí, puede ser que hemos sido ingenuos, pero también simples, ¿no? Eh, nos hacen falta argumentos, nos hace falta conocer su palabra y dedicarnos a enriquecernos de la sabiduría del Señor, que es su palabra, y de esa forma nos vamos a dar cuenta cuando algo que el mundo diga, pues no es correcto, ¿no? O no esté basado en su palabra, en los principios de Dios, y pues eso, ¿no? A mí me invita a cada día escudriñar más. Gracias, hermanos. Está muteada, hermano. Gracias. Gracias, gracias, Giovanni. Seguimos con Estela. Estela Cano. Mm, Hola. Hola, te escuchamos. Sí. Eh, pues un principio importante es, creo que debemos saber que como cristianos, como la lectura decía, el que carece del espíritu no es sabio, ¿no? O no tiene estas verdades reveladas. Y esta parte que Dios nos bendice a través de nuestra fe, el poder tener sabiduría para la vida. Y como comentaban las hermanas, no solamente es la inteligencia, ¿no? La inteligencia en cuestiones académicas, sino en cuestiones de sabiduría para los principios con los cuales vivimos la vida o bajo qué estándares nosotros podemos tomar decisiones
o cuáles son los principios que regulan nuestra vida en cuanto a la ética, la moral y y la parte como de una creencia religiosa, ¿no? Entonces, la palabra en Santiago nos dice que si alguien está falto de sabiduría, la pida al Señor y Él se la dará, ¿no? Abundantemente y sin reproche. Entonces, ¿cómo es de importante el saber que nuestra fe alimenta este deseo y esta, este incremento de sabiduría que entre más conocemos a Dios, crece en nuestra fe, podemos realmente tomar buenas decisiones para la vida? Entonces, estaba pensando en esto ahorita, cómo el poder transmitirle a nuestros hijos que el ser cristiano no nos hace carentes de sabiduría, sino más bien nos hace vivir una vida de acuerdo al estándar de Dios, porque lo vemos en la palabra y porque el Espíritu Santo nos guía. Así es. Gracias, Estela. Muchas gracias por tu aporte. Vamos con Ruth. También tiene su manito levantada. Adelante, Ruth. Buenos días. Sí, estaba yo leyendo y estaba también llegando a, bueno, estaba pensando también esto, que hay un dilema que siempre se ha marcado, ¿no? Este hecho de ciencia versus religión o versus Dios, que no es lo mismo también Dios que religión, ¿no? Entonces también viene implícito otro dilema, ¿no? Es datos versus fe, ¿no? O sea, algo comprobable, algo que no se puede ver para la gente que no cree en Dios. Entonces, se vuelve un dilema en donde a lo mejor las personas que no viven en Dios se enfrentan a decir, bueno, quiero ser inteligente o no quiero ser inteligente. Entonces, hay una elección que en las aulas educativas se tiende o hay esta idea de tener que elegir inteligencia y creer en algo que no se puede ver o no se puede comprobar. Entonces, eso se ha fomentado a lo largo de muchos siglos. Y entonces está la idea de que tenemos que elegir entre ser pensantes y no serlo, ¿no? Y nada más creer en algo que no se puede ver. Y entonces nosotros, como cristianos, tenemos esta obligación, ¿no? O esta cierta, como un deber de tratar de que ahora tenemos el conocimiento de enseñarlo a nuestros hijos, de que la sabiduría y que siempre tenemos primero que buscar a Dios. Dios nos va a dar la inteligencia y la sabiduría, que no está peleada con los datos y con la información, pero que viene de Él, que, que va a sustentar y que va a reafirmar la sabiduría de la creación de Dios reflejada en las cosas que podemos ver como humanos, ¿no? En la naturaleza, en el cuerpo humano, y que ahí está, y que sí es tangible. Entonces, y que aparte también, por ejemplo, los científicos de hace muchos años partieron de los principios bíblicos, partieron de la observación. Entonces, no está lejos una cosa de otra, simplemente que la diferencia es que han hecho ver que los datos y la información sin Dios es mejor, y han tratado de hacer esa separación, y a nosotros nos toca concluir que nosotros necesitamos buscar primeramente a Dios para adquirir esa sabiduría y esa inteligencia, que no nada más es datos, sino es que ellos, bueno, nuestros hijos aprendan también y nosotros a tomar decisiones sabias e inteligentes, y eso implica separarnos de muchas cosas que para la gente común sin Dios lo asumen como algo tonto o algo iluso, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que a nosotros nos toca ver, enseñarles a nuestros hijos, y nosotros también seguimos aprendiendo que los datos que Dios nos da y que nos permite aprender, también son para servirle a Él, para darnos cuenta de cómo es tan grande su poder y su soberanía en todo lo creado, que yo creo que por eso hay algunas personas que, siendo ateos o científicos, se llegan a dar cuenta que no hay respuestas en sus datos lejos de Dios, ¿no? Y habrá quienes a lo mejor no lo llegaron a concluir o no lo llegan a aceptar, pero definitivamente creo que estamos en un mundo espiritual de Dios, en donde eh, es tratar de luchar, de seguir aprendiendo, enseñarlo a nuestros hijos para que ojalá y otras personas también logren llegar a este entendimiento, que no está peleado lo uno con lo otro, porque también todo viene de Dios al fin de cuentas, ¿no?
Así es, Ruth. Gracias, gracias por tu aporte. Lo que decía Ruth me devolvió a mis años de secundaria, de bachillerato, al grado décimo, donde tenía un profesor de filosofía que solamente se dedicaba a hacerme quedar en ridículo. Yo era la única cristiana que se identificaba como abiertamente como cristiana y había otra chica que era católica, practicante, por decirlo así, que también se identificaba como creyente en un grupo de 40 estudiantes y era en un colegio público y éramos las únicas dos cristianas y el profesor de filosofía no hacía sino hacer, o sea, nos tomó prácticamente para hacernos preguntas, para hacer afirmaciones que desmentían la fe, que desmentían todo lo que nosotros creíamos acerca de Jesús, acerca de la Biblia. Y yo recuerdo ese tiempo, aunque en ese momento me sentía muy mal, en ese momento decía, no tengo cómo argumentar eso, o sea, no sé cómo luchar contra argumentar a este profesor. Y después poder entender que verdaderamente la palabra de Dios nos da poder. Y yo, si en ese momento hubiera contado con un mejor nivel de argumentación, con un mejor conocimiento de la palabra, yo estoy segura que con la palabra de Dios hubiera podido contrarrestar todo lo que él me decía. O sea, todos los argumentos son fáciles de hacer caer cuando uno verdaderamente tiene un conocimiento profundo de la palabra. Entonces, sí es muy importante que, verdad, ayudemos a nuestros hijos en eso, en que ellos puedan conocer la palabra, pero también al mismo tiempo tener una buena base argumentativa donde ellos puedan hablar, defender y con seguridad hablar, no tener que quedarse callado como, ay no, ya que no me hablen más, que no me digan más porque no sé qué responder. Ángela, adelante. Bueno, sí, yo estaba escuchando muy atentamente pues como todo y mira que Dios es hermoso y maravilloso porque digamos que las preguntas que se plantearon hoy pues en la lectura, ¿cierto? Que cómo puede la experiencia personal ayudar a determinar lo que es verdad y si son los cristianos menos inteligentes que los ateos o no. Eso me llevaba a la sección anterior en donde leímos, pues, donde nos compartiste la fábula india, ¿cierto? Donde se contaba cómo esos ciegos, desde su experiencia, desde sus creencias, desde su conocimiento, daban una opinión distinta de lo que era el elefante. Entonces, mira que allí volvemos nuevamente y eso nos puede ayudar también a como a resumir todo lo que hemos hablado hoy en esta charla, ¿cierto? Y es eso, o sea, las preguntas que hacían, nuestra experiencia no determina lo que es Dios, la verdad, ni si es más inteligente o no. Esos son puras percepciones humanas y buscar pues como desde su experiencia o su opinión definir algo cuando Dios ya ha dicho quién es Él, ¿cierto? Por qué creó al hombre? ¿Por qué estamos aquí? Ya es cuestión de aceptación, Marlene, y digo yo, como en la película del caso de Cristo, ¿cierto? Porque como él tenía todas las evidencias y todo apuntaba que sí, ya le tocaba era decidir si se iba a seguir de terco o iba a creer con todas las evidencias que apuntaban a que la resurrección era un hecho real y verídico, ¿cierto? Entonces yo digo que en últimas es cuestión de que la persona, sí, es como cuestión de que si quiere aceptar o no, seguir sacando argumentos porque se volvería una cosa sin fin. Pues una persona, es como que dice cuando se inventaron las excusas, ¿cierto? No le busque pelos al gato porque se los encuentra, pues como un dicho así, porque se los va a encontrar. Y en Primera de Corintios 2 4 8 por ejemplo, el Señor nos habla sobre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, ¿cierto? Dice que, ¿cómo es que dice? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, ¿cierto? La revelación por el Espíritu de Dios. Entonces, mira que todo eso tiene que ver porque en el mundo la sabiduría es completamente en oposición a lo que Dios nos muestra.
¿cierto? Por ejemplo, ¿quién es el mayor en el mundo? ¿El que se sienta o el que sirve, ¿cierto? O el que sirve la mesa. Entonces, en la sabiduría humana, no, el que se sienta es el mayor, el que está sirviendo está por debajo, ¿cierto? Entonces, mira que eso es como cuestión de tener nuestros principios y entender que la sabiduría humana siempre va a ir en contra de lo que dice Dios. O cuando le preguntan que el que quiera ser el primero, pues cierto, debe servir así como Jesús vino a servir y no a ser servido, siendo el dueño y el creador del universo, del mundo entero y dueño y señor de nuestras vidas. Entonces ese era como el aporte que quería dar y muchas gracias. Gracias, Ángela, muchas gracias. Gracias a todos por sus aportes, nos enriquecen mucho. Noemí tiene manito levantada, no sé si se le quedó desde antes o nos quiere decir algo más, ya para irnos. Se me había quedado desde antes, pero bueno, aprovecho la frase de C.S. Lewis que decía que más o menos enseñar a a una estudiante sin valores es como hacer más inteligente, es como formar o como instruir para que sea un demonio más inteligente. Así es, completamente, así es, Noemí. De verdad que necesitamos nosotros hacer esta diferenciación, también enseñar esto a nuestros hijos. Y gloria a Dios por todos estos recursos. Esos recursos apologéticos es esos, son recursos, herramientas para motivarnos más. Yo cada vez que leo uno de estos libros lo que hace es motivarme más a conocer más la palabra, pasar más tiempo en la palabra, a estudiar más lo que nos dice la Biblia porque es, cada vez que leo un recurso apologético, algún libro de esas personas que han sido utilizadas por Dios, digo, definitivamente ahí está la clave, conocer más acerca de lo que dice Dios, de conocer más a Dios, sus atributos, la palabra, y ahí está la clave. Gracias mis hermanos, gracias por todo este tiempo que han invertido en este club y nos vemos entonces la próxima semana, queriendo Dios. Vamos a empezar nueva parte. Vamos entonces con conversaciones acerca de Jesús. Entonces, para que se preparen. Giovanni levantó la mano. ¿Quieres decirnos algo? Sí, bueno, yo nada más quiero recordar que el ser humano no cree en Dios por falta de argumentos, ¿no? Porque el ateísmo eso es lo que promueve, ¿no? Ay, no hay argumentos o filosofías que soporten, ¿no? Sino que el ser humano no cree en Dios porque es de una naturaleza dura, ¿no? Pecaminosa. Y hemos podido ver ateos que se han convertido, ¿no? Pero el único que puede convencernos de eso es su espíritu y, y eso, ¿no? Que si nosotros hemos creído en el Señor es por su misericordia, ¿no? Porque Él nos convenció y Así que no hay es. nada imposible para el Señor y pues muchas gracias por este tiempo, hermanos, que sí es de mucha bendición. Gracias a ustedes. Bendiciones. Nos vemos entonces el próximo sábado, queriendo Dios, a la misma hora, por el mismo canal. Bendiciones. Gracias, buenos días.